En el tema de los ecosistemas, que es el que vamos a resumir en este vídeo, tenéis que conocer qué es una comunidad. Bien, si os fijáis en el cuadrito morado, tenemos que una comunidad es un conjunto de seres vivos que viven en un lugar y que se van a relacionar entre sí y con el medio que les rodea. Bien, esos seres vivos o los podemos distinguir en dos grupos. Un primer grupo va a ser la fauna, que corresponde a los animales, como sabéis, y por otro lado está la flora, que serían las plantas. En los cuadritos que tenéis justo debajo podéis ver una gran variedad, ¿vale?, de cada uno de los grupos, ¿vale? Una gran variedad de animales y una gran variedad de plantas. Bien, continuamos con la segunda diapositiva. Tenemos también que saber qué son las adaptaciones. A ver, una manera muy fácil de entenderlo es que los seres vivos de una comunidad pueden sobrevivir de dos maneras, ¿vale? Porque su cuerpo presenta una serie de rasgos o por su comportamiento. Vamos a verlo con ejemplos, que es la manera más fácil. En el caso del oso polar, si os fijáis, estaríamos hablando de una adaptación, es decir, este ser vivo sobrevive gracias a una serie de rasgos que tiene su cuerpo. Tiene dos capas muy gruesas de pelo que le permiten protegerse del frío, y también el color, ¿vale? El color blanco le permite camuflarse y así no ser atacado, ¿vale?, por otros animales. Vamos ahora a pasar a ver un ejemplo de una adaptación por su comportamiento. Ese sería el caso que tenemos a la derecha, el de las aves. Si os fijáis, las aves suelen migrar, se mueven de un lado a otro, de un lugar a otro, en grupo, lo que les permite orientarse y sobre todo protegerse también, ¿vale? Es facilito o sea, no es complicado de entender. Entonces, las adaptaciones se pueden producir gracias a rasgos que presentan los cuerpos de los animales, como es el caso del oso polar, o por el comportamiento, como es el caso de las aves. Vamos a avanzar. Vamos a la tercera diapositiva. Vale, en esta diapositiva tenemos los elementos que componen un ecosistema. Vale. Todo ecosistema está formado por tres elementos. El lugar, he puesto algunos ejemplos, como puede ser el agua, el aire y el suelo. Los seres vivos, puede ser un ave, una planta, un pez, y las relaciones. He puesto dos ejemplos de relaciones. Por ejemplo, cuando las gaviotas se alimentan de los peces, o cuando las personas obtenemos alimentos o con nuestra actividad cambiamos el lugar en el que vivimos, ¿vale? Entonces, recordad, el ecosistema está formado por los siguientes elementos. Primero, lugar. Segundo, seres vivos. Y tercero, relaciones. Continuamos. Un ecosistema, tenemos que saber que funciona bien si todos los seres vivos son capaces de obtener alimentos. En clase os habrán enseñado lo que es una cadena alimentaria, que es el dibujito que tenéis aquí en el cuadrito rojo. Vale, una cadena alimentaria es la representación de cómo se alimentan los seres vivos. Si os dais cuenta en este ejemplo, la planta es el alimento del ratón. El ratón es el alimento de la culebra y la culebra sería el alimento del águila, ¿vale? Venga, pasamos a la siguiente. Ahora vamos a hablar de los tipos de seres vivos según la alimentación que tienen. Tenemos que saber que hay tres grupos. Un primer grupo, que es el de los productores, el que tenemos en este cuadrito verde. Se llaman productores porque fabrican su alimento. Ejemplos que podemos poner y que son los que tenéis ahí, por ejemplo, las algas y las plantas. Sabéis que las plantas obtienen su alimento de la fotosíntesis, ¿vale? Entonces, serían ejemplos buenos de productores, ya que fabrican su alimento. Ese es el primer grupo. El segundo grupo es el de los consumidores. Los consumidores son los que se alimentan de otros seres vivos. Dentro de los consumidores tenemos que distinguir a los carnívoros, que son los que se alimentan de animales, como por ejemplo el lobo. Los herbívoros, que son los que se alimentan de plantas, como por ejemplo puede ser una oveja.
los omnívoros, que serían los que se alimentan tanto de animales como de plantas, como sería el caso del oso, ¿vale? Como tenéis ahí en el dibujito. Pasamos al tercer y último grupo. Recordar, hemos dicho productores, primer grupo, consumidores, segundo grupo, y el tercer grupo serían los descomponedores. Son importantes porque descomponen los restos de otros seres vivos. Os he puesto alguna fotografía de algunos de ejemplos de descomponedores, como pueden ser los hongos y las bacterias, que seguro que los habéis dado en clase también. Continuamos. Bien, ahora vamos a aprender cómo se clasifican los ecosistemas. Bien, los ecosistemas los clasificamos dependiendo de varias, primero de las características del medio, ¿vale? Lo quería como explicar en grupitos, ¿no? En niveles. Entonces, ahí, igual que hemos dicho que había 3 grupos para los tipos de seres vivos según cómo se alimentaran, es decir, productores, consumidores y descomponedores, pues hay también 3 grupitos para la clasificación de los ecosistemas. El primer grupito sería la clasificación según las características del medio. Según las características del medio, pues podríamos encontrar, como veis en esta primera flechita azul, pues ecosistemas acuáticos, ¿veis el mar? Ese sería un ejemplo de ecosistema acuático. O los ecosistemas terrestres, como podría ser el desierto. Entre ambos, es decir, en las zonas de encuentro entre el ecosistema acuático y terrestre, están los ecosistemas mixtos, como puede ser, por ejemplo, la costa que sería la zona de encuentro entre el ecosistema terrestre y el acuático que empezaría justo a continuación. O, por ejemplo, un humedal podría ser otro ejemplo también de ecosistema mixto. Bien, este es el primer grupo. El segundo grupo, podemos clasificar también los ecosistemas según el tamaño que tengan. Podemos tener ecosistemas pequeños o ecosistemas grandes. Fijaros, os he puesto el ejemplo de un ecosistema pequeño, esta charca, ¿vale? Y el tercer grupo sería la clasificación según la intervención de las personas. Es decir, si las personas han intervenido mucho en ese ecosistema, nos encontraremos con un ecosistema modificado. Y si no ha sido así, se estará sin modificar. Como veis, en las fotografías corresponden a ecosistemas modificados, ¿vale? Veis la ciudad, este es un espacio en el que se está practicando agricultura o aquí se ha construido una presa. Bien, también es muy facilito de entender y espero que también lo sea de memorizar, escuchando el vídeo, ¿vale? Entonces, hacemos un pequeño repaso. Clasificación de los ecosistemas según las características del medio, acuáticos y terrestres, y entre ellos están los ecosistemas mixtos, según el tamaño pequeño o grande y según la intervención de las personas, sin modificar o modificado. Continuamos. Vale, vamos a hablar de cambios. Hay cambios que no alteran el medio, pero hay otra serie de cambios que sí lo alteran. Vamos a ver primero los verdes, que son los que no alteran el medio. Ejemplos, las estaciones del año. Las estaciones van pasando y cambian cosas en el medio, como puede ser, por ejemplo, las plantas, ¿vale? La fauna va cambiando la fauna, o puede cambiar la temperatura, pero no alteran el medio, ¿vale? Puede ser otro ejemplo las subidas y las bajadas del nivel del mar. Cuando estáis en la playa, si sube o baja el nivel del mar, eso es un cambio, pero no altera el medio. Y un tercer ejemplo podría ser los cambios de temperatura entre el día y la noche. Por el día hace más calor que por la noche. Evidentemente es un cambio, pero tampoco altera el medio en el que nos encontramos. Vamos a ver ahora los cambios que sí alteran el medio. Por ejemplo, un incendio. Evidentemente, un incendio destruye el medio. Las inundaciones, cuando se lleva a cabo excesiva caza, pesca y recolección, o por ejemplo con la contaminación. Todos estos ejemplos, estos 4 ejemplos, son cambios que son malos, ¿vale? Y que alteran en detrimento el medio en el que vivimos. Vale, continuamos. Ya vamos terminando.
Protegemos los ecosistemas. ¿Cómo podemos protegerlos? Pues de diferentes maneras. Recordar que hay una regla, que es las 3 R's, la triple R, en la que se defiende que tenemos que reducir, reutilizar y reciclar. En este cuadrito verde os he puesto ejemplos, ¿vale? Por ejemplo, de reducir, podemos reducir el uso del agua. Cuando nos lavamos los dientes podemos cerrar el grifo, podemos apagar las luces cuando no las estamos utilizando, ir en bicicleta o en transporte público en vez de utilizar el coche, que contamina mucho. Otro ejemplo puede ser reutilizar materiales que ya no vamos a utilizar, que el uso que tenían ya no nos vale, y entonces construimos otros objetos dándoles un nuevo uso. Ese sería un ejemplo de reutilizar. Y el caso de reciclar, podríamos proteger los ecosistemas separando la basura, ¿vale? Es súper importante, como se enseñan en el colegio. Por un lado, el papel, por otro lado, los envases y por otro lado, los residuos orgánicos. Bueno, espero que con este pequeño resumen, donde está todo lo importante del tema, os haya quedado claro y os valga para estudiarlo, y así podréis repasarlo todas las veces que necesitéis. Nos vemos en clase.